Pues bueno, buenas. Evidentemente, como equipo de Segunda B, pues cuando empezamos en la Copa Vasca es uno de los objetivos prioritarios. Es el título más cercano en el cual podíamos aspirar a ganarlo y bueno, según se ha ido desarrollando la temporada, con nuestra buena dinámica, pues pudimos conseguirlo. Bueno, evidentemente al final es una presión el tener que jugar siempre fuera de casa y sabiendo que somos un equipo de categoría superior, intentar batir a esos equipos que nos ha tocado jugar en su casa. Al final los equipos que hemos jugado contra ellos eran todos de inferior categoría, no nos hemos enfrentado a ningún Segunda B y bueno, con el público y con las ganas que tienen de ganar un equipo de categoría superior, al final nos lo han puesto bastante difícil, sobre todo el primer partido, que es el inicial de la Copa. Bueno, sobre todo yo diría la palabra compromiso y sacrificio, porque al final hemos sabido separar la Liga de la Copa, sabíamos que cualquier equipo nos lo podía poner complicado y creo que hemos intentado evadirnos del tema de Liga cada vez que hemos jugado la Copa e intentar tener el compromiso y el sacrificio para sacar cada partido, que al final es un ida y vuelta, al final es un partido y se nos iba a poner muy complicado desde inicio, vamos. Bueno, es una seña de identidad nuestra, la defensa, trabajamos muy bien tanto individual como colectivo y hemos basado todo por ahí. Y después diferenciaría también bastante la primera etapa que era bueno, los partidos iniciales de Copa a la fase final, que era diferente. Al final hemos jugado con diferentes ítems y diferentes conceptos. Es a tumba abierta los partidos de octavos y cuartos de final. La fase final es diferente, tienes que jugar 2 partidos en un fin de semana y hemos intentado, pues bueno, sobre todo el tema de las fuerzas, de las cargas del partido de semifinales, intentar no controlarlo. No, creo que hemos sido bastante lineales y equilibrados en cuanto a la Liga y la Copa. Creo que al final todas las señas de identidad que teníamos, tanto de ataque como de defensa, las hemos interpretado en cada partido y no hemos diferenciado entre Copa y Liga en ese aspecto. Bueno, primero y sin que sirva de excusa, evidentemente, la cancha no es la misma, la superficie. Y nosotros el parqué, que es mucho más rápido que el cemento o goma, nos cuesta bastante más. Y es un equipo que con Mikel, el entrenador, trabaja muy bien, lleva muchos años trabajando. A mí me encanta personalmente ese equipo. Y nos plantearon una defensa a media cancha que bueno, sí que tuvimos muchísima superioridad, muchísimas finalizaciones, creo contar hasta 7-8 postes ese partido, pero no conseguimos materializarlo y cuando metimos un gol en una transición nos empataron el partido muy rápido y al final tuvimos que optar a nuestro juego de 5 para intentar ganar el partido y nos salió bien, ganándolo. Ya te digo, Harrier es un muy buen equipo con gente muy joven, muy bien trabajados y nos costó mucho. Pues es complicado porque te encuentras me acuerdo que la primera ronda de la Copa que jugamos los octavos de final, veníamos de jugar contra Ochartabe, un partido que era el derbi de aquí. Entre semana teníamos que meternos en Copa y el fin de semana teníamos un partido muy importante en la Bastida. Entonces, pues bueno, intentas desconectarte un poco del tema Liga, pero es complicado. Al final es complicado que los jugadores y el cuerpo técnico desconecte completamente del objetivo primordial que es la buena dinámica de la temporada de la Liga. Pues al hilo de lo que has dicho, creo que ha sido el momento más complicado de la Copa. El momento de que en una primera parte buenísima, muy superiores, trabajamos fenomenal y bueno, acabamos 0-3 y en el descanso teníamos claro que a Fancho, por su carácter, por su personalidad, de su entrenador, de su equipo y porque es un equipo muy impulsivo, que te meten un gol, tenía mucha afición en la grada, se podía meter en el partido. Nos pillaron una estrategia que teníamos vista y bueno, acto seguido 2-3 minutos nos meten en una transición el 2-3 y en ese momento sí que intentamos desde el banquillo calmar un poco al jugador y hacer entender que al final no podía ser un paseo de rosas, una final y que bueno, nos teníamos que sacrificar en defensa y saber sufrir para ganar esa Copa. Y bueno, gracias a la muy buena defensa de portero jugador que hicimos, a un buen robo, pues pudimos meter, gracias a Dios, el 2-4 y después certificarlo con el 2-5. Pero sí que fue el momento más crítico, esos 3-4 minutos en el cual tuvimos bastantes dudas ahí. Bueno, pues lo primero de todo, descansar y desconectar en verano, que lo necesitamos todos, tanto cuerpo técnico como plantilla. Y bueno, y sobre todo es un continuismo de esta temporada. O sea, evidentemente un alto porcentaje la plantilla va a seguir, el cuerpo técnico va a seguir y creo que entre todos hemos hecho una buena piña, hemos trabajado bien todas las semanas y bueno, no podemos optar por otra cosa que el continuismo. Seguir trabajando muy duro cada semana y compitiendo cada partido como si fuera una final.